Vamos a conversar ahora de un tema que impacta en la economía argentina, impacta en todo el litoral marítimo argentino e impacta en la economía de Mar del Plata y en su entidad en líneas generales, aunque muchos sientan lejos y no adviertan lo involucrados que estamos, directa o indirectamente. Estoy hablando del tema de la pesquería. Jorge Frías, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Bien, ¿qué es lo que ha Bien, bien. ocurrido que hay tanta violencia, una violencia que parecía que estaba desterrada del área de la pesca? Parecía, bueno, es lo que nos está demostrando la realidad. Parecía que sí, parecía que íbamos por un camino de cambios positivos, de un nuevo sindicalismo, dialoguista y demás, por lo menos en este sector. Pero bueno, hemos retrocedido y consecuente de esta falta de diálogo desde el inicio, eh, estamos hablando de 3 meses, ya un poco más, donde el Ujú. sector empresario a nivel nacional que se dedica a la pesca de langostino con procesado a bordo y congelamiento a bordo, planteó que el negocio cambió. Estamos hablando de un negocio que se maneja con las variables, sobre todo internacionales, pero no poco tampoco también por las cuestiones impositivas de Argentina, ¿no? Ujú. La, Se exporta el 90-95% del alimento que extraemos del mar argentino y es lógico que sea pasible de todas las economías, no solo, repito, de la Argentina, sino de cada país que adquiere lo que nosotros extraemos y exportamos. Ujú. Y Bien, esto es lo que ha planteado el sector empresario, que, permitidme decirlo, José sí. Luis, que como ya lo he dicho, yo no puedo avalar, pero tampoco me pongo a discutirlo, ¿no? En los fundamentos que el sector empresario hace, porque no soy empresario, no tengo una estructura como para hacer un análisis real y exhaustivo del negocio. Esto de tratar de un lado y de otro, ¿no? Al Ujú, sector ujú. empresario, el sector trabajador lo señala como que tira informes que obviamente se elaboran en una presencia de Excel, por así decirlo, y que eso no es suficiente, pero también el sector trabajador toma como parámetros valores que se publican en un supermercado en España, y eso me parece poco serio como para sostener una discusión. Sí, lo que no me parece serio es la realidad, la que estamos viviendo. Son Ujú. más de casi 3 meses para 4, con una actividad totalmente paralizada, que es de suma importancia, por lo menos para capitanes de pesca, y la realidad es esa. Por eso, más allá de discutir los fundamentos, lo que uno tiene que buscar, a mi entender, y así lo hicimos nosotros, por eso logramos un acuerdo con el sector empresario, después de casi 2 meses y medio, ¿sí? Fijar posición y nos consensuamos, más allá de que nosotros estemos de acuerdo. No, acá nadie puede decir, no, hicieron un acuerdo a la baja, a la alta, a lo que quieran denominarlo. Nadie hizo, nosotros no hicimos un acuerdo que nos dé satisfacción, hicimos el acuerdo posible. Y esto fue el disparador claramente para que otros gremios de la marinería, puntualmente, estamos hablando de las acciones que llevaron a cabo también, digo, Ujú. el SOMO y el CIMAPE, en función del descontento, porque nosotros tuvimos una iniciativa. Bueno, parece que a ellos no le agradó y esto es lo que lo llevó a expresarse de manera agresiva y violenta. Bien, ahora, esto está afectando todo. Está muy claro que desde el mes de mayo esto se siente en la actividad de Mar del Plata. El que cree que esto afecta solo a la calle 12 de octubre está con una foto de la década del 70. Pero además ¿Sí? no terminan de comprenderse las razones, es decir, hay una presión del sector empresario para bajar costos. Por otro lado, hay estudios del propio sector empresario, esto lo ha expresado la Cámara Alfa, donde dice, bueno, que el Estado mejore para sacar un barco a navegar hay que cumplir con 184 posiciones que tienen que ver con cuestiones fiscales y parafiscales y determinaciones de organismos como prefectura, aduana, etcétera. Y por otro lado, aparece como un dato esto de la baja del precio internacional del langostino, pero la pesquería es mucho más que el langostino, aunque el langostino en estos años ha sido un factor determinante de los mejores negocios que ha hecho el sector, ¿no? Sí, sí, es una gran realidad. El sector no puede negar que ha crecido exponencialmente. Los trabajadores, cada uno en las proporciones que les corresponde tampoco les ha ido mal, pero la realidad es que el presente es otro. Y a las 184 condiciones que vos hacías referencia en función de los informes de los empresarios,
hay que sumarle una, que es el impuesto a las ganancias que se le cobran a los trabajadores, que es parte de toda esta discusión. Nosotros al principio planteamos al gobierno, tuve oportunidad de darle una nota al ministro Francos y tener una reunión con la secretaria de Trabajo y algunas otras autoridades, donde también planteé que sería oportuno, estamos hablando hace 2 meses y medio atrás, ¿no? Sería oportuno suspender este impuesto que nos permitiría entendernos con el sector empresario de una manera más ágil, pero bueno, fue bien recibido. Nosotros entendemos que el impuesto a las ganancias ya nos hace salir a trabajar con un 35% negativo, ¿no? La retención de ese porcentaje, y a esto había que sumarle lo que en principio planteaba el sector empresario de un 30% más, como que era poco viable. Por eso esperábamos también un guiño del sector de gobierno, pero no fue posible. No hablábamos de la eliminación, hablábamos de una suspensión transitoria, con una coyuntura, con una actividad específica que explota un recurso natural. Bien, tratamos de fundamentarlo nos parecía más lógico, pero no pudimos avanzar. Y esto es una dura realidad, José Luis, donde el acuso impositivo en esta industria es absolutamente real, y lo sufre el sector empresario y también el sector trabajador. Ahora, y bien es cierto que en el pasado cercano la industria fue altamente positiva, no podemos esperar que el sector empresario va a ir a buscar fondos que ya tiene guardado para sustentar el presente. Además que lo están diciendo, por lo menos, que esto no es algo de este año, sino que ya lo vienen soportando hace un par de años. Bueno, todo esto es discutible, pero la realidad es que los buques siguen parados, que siguen sin pescar. Hay una fantasía que el gremio de la marinería celebra haber acordado con una empresa que tiene los salarios absolutamente negreados, con una evasión impositiva altísima, y esto no se puede celebrar, porque mientras 2 barcos han sido habilitados en el supuesto de que no se le tocó los salarios, cuando en realidad por la evasión fiscal que practica debería aumentarle, no se puede celebrar que 50 trabajadores estén activos cuando más de 3.000 están parados, ¿no? 4.500 en total, porque hay que incluir se refieren esto lo digo porque es un número público, se refieren a 3.000, pero también está la oficialidad que está parada. Y 50, 2 tripulaciones no pueden generar una celebración cuando tantos estamos sin trabajo. Sí, bueno, hay demasiados recortes por todos lados, por eso me parecía que era importante poner tu voz también en esto sobre la mesa, en algo que la verdad no ya da para pensar no sé, en teorías conspirativas, porque no tiene sentido tener parada una actividad económica de este volumen, del modo en que está, y que los que tienen que mover para dar respuesta no la den, ¿no? No tengamos la menor duda, José Luis, que hay algo más aquí, porque no tiene sentido, vuelvo a decir, lo que el Capitanes de Pesca decidió ante una realidad es la mejor opción para poder reactivar la industria. Esa fue la decisión, no importa si perdemos o ganamos, era el 100% ya se perdió, porque al tener una actividad 3 meses parado no podemos ir, no podemos estar embanderándonos con que los derechos adquiridos no, porque ya se perdió. Esto es una actividad temporal, no es una actividad anual, y toda esta lucha que bandera con derechos que enhorabuena que existan, hay que dinamizarlos, hay que hacerlo más dinámico a los pactos laborales que se hacen, a los convenios colectivos, necesitan tener una dinámica, porque el mundo cambia, la actividad cambia, la industria cambia, y me parece que ahí falta un poco la responsabilidad, los que tenemos justamente la responsabilidad de conducir esto. Es fácil utilizar las frases de firmar a la baja y todos estos conceptos que para mí son muy mediocres en estos tiempos, y con eso sostener algo que de cara a la realidad nos lastima, y sobre todo a los eslabones más débiles de esta cadena, José Luis, porque Capitanes de Pesca puede estar en la pirámide, conductores de máquina, marinería, pero después tenemos todos los trabajadores de tierra
que dependen de esta Sí, actividad, claro, obvio. que dependen que movilicemos la industria, sin dejar de lado que esta actividad paró en octubre, noviembre del año pasado, ¿sí? Con fíjate todos los meses que van sin producir estos trabajadores, Claro. estos 4.500 trabajadores, 5.000, están sin producir desde noviembre del año pasado. Y si no logramos salir a capturar los 2 meses que nos estarían quedando biológicamente para poder hacerlo, van a estar más de un año sin llevarse el sustento a su casa. Es terrible esto, es una cosa que no. Sí. Entonces, coincido con vos que no sé si es una idea conspirativa, me parece que es una realidad, que acá hay otras cuestiones de fondo porque no hay lógica de que las conducciones no logren aceptar y coincidir con sus representados de que debemos hacer un acuerdo transitorio, como lo hemos hecho nosotros, un acuerdo temporal, que es para aprovechar en ese momento los 3 meses que quedaban, ahora quedan 2, y después arremangarse y ponernos a trabajar sobre qué vamos a hacer el año próximo. Pero ahora ya las fichas están jugadas y entonces sin dudas acá hay cuestiones de fondo que tienen que ver política, no estamos jugando pensando el misterio, ¿no? Y acá hay elecciones políticas donde probablemente tengan que ver con el gobierno nacional, para todas estas cosas de cara a unas elecciones próximas, en fin, me parece que es muy triste porque en el medio están las familias, fundamentalmente, las obras sociales, nosotros tenemos la obra social absolutamente en crisis, en una actividad donde el 60% evade impuestos y esto hace que la recaudación no sea suficiente para poder responder a las demandas de salud, José Luis, que están voladas por el aire los valores. Una locura. Y tenemos este porcentaje de trabajadores de este sector, que a nosotros nos representa un 30% del padrón, que trabajan con esta posibilidad de obtener remuneraciones altas y totalmente en blancos. Lo tenemos paralizado y es el que nos generaba la posibilidad de sustentar, compensar aquellos sectores que nos evaden los impuestos y nos cuesta muchísimo llegar a los valores necesarios y a los jubilados fundamentalmente. Este sector a nosotros nos permitía sustentar la cobertura médica de los jubilados sin que ellos tengan un costo alguno. Y la verdad que ya estamos absolutamente en crisis y es por eso que en el razonamiento, en movilizar a la industria también está esta parte, ¿no? La parte social que nos obliga. Por supuesto. Bueno, eso hace una diferencia entre quien le importan los demás y quien está llevándosela de arriba, ¿no? Bueno, Jorge, gracias, ¿eh? Esperemos que aparezca sentido común, aparezca luz en todo este tema. Muy amable. Ojalá que así sea. Gracias, José Luis. Bueno, hay una información que